Más bien me refiero a la parte no de que el gobierno ordene, sino cómo evitar que se pare la economía por un rebrote de ese tamaño, vamos, no sé, quizá con nuevas medidas higiénicas, generalizar el uso del cubrebocas, en fin, ¿qué se podría hacer para no llegar a parar la economía completamente, no a que el gobierno ordene? ¿Cómo no? Es que esta parte me parece muy valiosa también su segunda pregunta. En la medida en que el gobierno ordena o que el gobierno invita, persuade, convence, son dos modalidades muy distintas. Nos interesa destacarlo porque esto para nosotros ha sido una situación muy particular. Conocemos, porque es pública, las modalidades de la respuesta de otros gobiernos, de otros países, y somos de los pocos, si no es que el único, que tiene esta modalidad. Respecto a lo que usted dice de las medidas, ¿qué otras medidas? ¿Qué se puede hacer? Hay que tener conciencia de que hasta que no tengamos vacunas seguras y eficaces y hasta que no tengamos la aplicación de las vacunas, en este mundo entero no tenemos un instrumento de prevención directa, de prevención específica. Incluso hay que tener en cuenta que el proceso de las vacunas, de identificación de sus capacidades, podría resultar en una vacuna que no fuera de alta eficacia. Esto también lo hemos comentado y es una realidad que hay que tener claros. Es muy importante tener vacunas, ya lo destacaba ahorita el canciller, la importancia de tenerlas y tenerlas oportunamente. Pero los distintos candidatos a vacuna podrían tener altas eficacias, es decir, que reduzcan una proporción muy grande de los contagios, o no ser tan eficaces. En las vacunas tenemos ejemplos de ello. La vacuna contra el sarampión, por ejemplo, tiene una eficacia superior al 95%. Esto quiere decir, se reduce en 95% la probabilidad de contagio. Pero tenemos otras vacunas, como la de la influenza, que tienen una reducción cercana al 40% en la probabilidad de contagio. Entonces, de este segundo ejemplo, la de la influenza, por eso se usa selectivamente, porque su mayor utilidad es reducir el riesgo de complicaciones, no reducir la transmisión. Pero bueno, esa va a ser la vacuna. Desde luego es deseable tener vacuna, claro, en la medida que sea segura y eficaz. El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones, en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa a otras medidas. Ese es el posicionamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México. ¿A qué ayuda el cubrebocas? A disminuir la probabilidad de que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona enferma. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. El cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermas. Pero hay que estar muy consciente de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual. Hemos recomendado, lo seguimos recomendando, el uso de cubrebocas. En la medida en que más cantidad de personas lo utilicen, menor será la probabilidad de que haya contagios. Pero no vamos a ejercer una acción coercitiva que lleve a que se sancione con multas o con detenciones a personas que no usen cubrebocas, por las razones ya comentadas. ¿Y cuándo se presentaría, doctor, el plan de vacunación para el COVID una vez que llegue la vacuna? Claro, al igual que Europa, que ya comentaba el canciller, y Estados Unidos, México también ya tiene su plan de vacunación. Por instrucciones del presidente al secretario de Salud y se estableció un grupo técnico científico que coordina toda la política nacional de vacunación contra el COVID. En este grupo científico integramos los esfuerzos en todo el espectro, desde la adquisición de las vacunas, las condiciones deseables de compra de esas vacunas, sustentadas científica y técnicamente, esos son los criterios, de acuerdo a las calidades técnicas que tienen las vacunas, tecnológicas incluso, a los márgenes de seguridad esperados de acuerdo a la información hasta ahora disponible, que son los ensayos clínicos de fase 1 y 2. Todavía no hay resultados de ninguna vacuna sobre el ensayo fase 3,
que necesariamente tienen que estudiar a decenas de miles de personas para cada uno de los productos. Tenemos en ese grupo 3 componentes. Uno es un grupo científico, en donde, auxiliados por la autoridad científica que es el CONACYT, se han hecho evaluaciones muy expeditas de las vacunas para ver precisamente estas calidades y estas potenciales de ser útiles. Luego tenemos un grupo asesor. Este ya lo habíamos establecido antes para el Programa Nacional de Vacunación, pero ahora está orientado a COVID, a vacunas COVID. Este grupo es un grupo científico formado por personas de alta reconocimiento internacional que asesora sobre cuál sería la modalidad posible del programa de vacunación, cómo priorizar de acuerdo al riesgo, cómo priorizar de acuerdo a la contribución de interrumpir la transmisión, bajo el supuesto de que la vacuna tenga determinada eficacia. Insisto en este elemento, es muy importante no perder de vista lo que está ocurriendo en este momento. Es ensayos clínicos que nos van a decir cuál es la, llamémosle, potencia de las vacunas, potencia en reducir la transmisión. Si la transmisión se reduce importantemente, es una modalidad de uso. Si la transmisión se reduce poco, pero contribuye a reducir las complicaciones, es otra modalidad de uso. En este grupo científico, por cierto, participan el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. El propio presidente de ese grupo estratégico participa en nuestro grupo estratégico asesor. Es un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, que es ampliamente reconocido en el mundo por esto. Y este grupo ha tenido a bien diseñar un plan posible de vacunación bajo ciertos supuestos. En el momento en que se conozcan los resultados de la vacunación, de los ensayos clínicos, entonces se adaptará a lo que corresponda a los resultados. Finalmente, tenemos un grupo también formado por personas científicas que facilita el proceso para aquellas empresas farmacéuticas que tienen la intención de hacer ensayos clínicos en México. CanSino, la empresa que fue presentada, tiene intención de hacer ensayos clínicos en México. Para que esto ocurra de una manera expedita, pero sólida científicamente, hay un grupo que ha coordinado los comités de investigación de aquellos hospitales o institutos que participarían en los ensayos clínicos. Sin este comité tendríamos una descoordinación grande y perderíamos tiempo. Lo que era acostumbrado es que cada empresa farmacéutica va a un hospital, propone una investigación, pero el Comité de Ética, Investigación y Bioseguridad, que por ley y por necesidad hay en cada hospital que hace investigación, daría recomendaciones y luego otro hospital daría recomendaciones, otro hospital daría recomendaciones, se volvería muy ineficiente. Entonces, por eso establecimos un comité único que de manera muy expedita resuelve para a veces 10, 12, 15 hospitales que pudieran estar participando en esto. Pero ya lo tenemos, insisto, es un plan preliminar. No lo vamos a hacer público todavía, precisamente por su carácter preliminar, y conforme la Organización Mundial de la Salud establezca directrices más sólidas y empiece a haber información, lo haremos público, ya muy dirigido a la realidad de cuándo tendremos las vacunas en México y cómo se empezará a utilizar. Gracias, doctor. Y finalmente preguntarle qué opina de que los senadores ahora responsabilizan a la Secretaría de Salud por haber dado el permiso para sesionar en Jicotencal de este contagio y la muerte incluso del senador lamentable. Muchas gracias también por preguntarlo. Ayer lo abordó mi colega, el doctor José Luis Salomía, ayer por la tarde. El Senado de la República sesionó el martes pasado y tuvieron una sesión larga de toda la madrugada en la sede antigua del Senado, en la calle Jicotencatl. Y el presidente de la mesa directiva del Senado consultó a la Secretaría de Salud sobre sus protocolos de seguridad sanitaria. La Secretaría de Salud analizó con detalle sus protocolos, ya los conocíamos en la versión preliminar, pero verificamos que fueran vigentes los que estaban siendo presentados. Los comparamos con los protocolos de seguridad sanitaria para espacios públicos cerrados que la Secretaría de Salud estableció desde abril, desde marzo de hecho, y corroboramos que los protocolos específicos para los recintos del Poder Legislativo, en este caso el Senado,
son compatibles, son congruentes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Y emitimos una comunicación indicando esto. Hay dos elementos que es importante que todo el público sepa. Lo primero, el senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 6 días. Y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos 5 a 6 días anteriores a la sesión es cuando se contagió. Y lo segundo que es importante es la respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado. No fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora. No nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó. Lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria, lo que afirmamos que así ocurre.